Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El número de familias vulnerables va a aumentar si siguen subiendo los tipos de interés. Es la advertencia que ha hecho el Banco de España justo cuando el mundo económico se está enfrentando ahora a ese debate. Si encarecer el precio del dinero es la respuesta que sirve para que bajen los precios y para que no haya más gente que esté en situación de pobreza. Esta es la relación que hace el Banco de España. Si los tipos suben medio punto más, con el impacto que eso tiene para los hipotecados, habría 1,5 millones de familias en España que tendrían que destinar a pagar su crédito el 40% de lo que ingresan. Jordi Fábrega. Si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés hasta el 4%, ahora están en el 3,5%, 1,5 millones de familias españolas tendrán que dedicar a pagar cada mes al banco 4 de cada 10 euros que ingresen o más. Estamos hablando de 375.000 hogares más que hace un año que estarán en esta situación. Y eso que según el informe de estabilidad financiera del Banco de España, aún no se ha producido todo el trasvase de la subida de tipos y del Euribor a las cuotas bancarias de hipotecas y de otros préstamos. Además, este informe rebaja notablemente el impacto del Código de Buenas Prácticas para proteger a las familias de la subida de las hipotecas. Si el Gobierno decía que esas medidas protegían a más de 1 millón de hipotecados, el Banco de España reduce la cifra a algo más de 500.000 de familias que cumplirían los requisitos y de las que calcula que como máximo 193.000 darán el paso de pedir estas ayudas. Es por la economía por donde sigue pasando buena parte del debate político. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Con los ecos todavía del anuncio que escuchamos ayer de Pedro Sánchez, financiar otras 43.000 viviendas para alquiler social. Estamos ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles. Pero 5 años después, 0 viviendas, señor Sánchez. Su credibilidad es ninguna. La política neoliberal que ustedes aplicaron cuando gobernaban en España fracasó estrepitosamente. En lo económico está también en la sequía, que va a ir a más, porque además viene una ola de calor extremo la semana que viene y buena parte del país lleva ya más de 120 días sin lluvia. En aquellas zonas con menos agua y que vayan a recibir más turistas, ahora surge una pregunta. ¿Pueden asumir un aumento de la población justo en lo peor de este episodio? La Agencia Catalana del Agua asegura que la llegada masiva de turistas no va a traer la aplicación de más restricciones. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. El director de la agencia, Samuel Reyes, descarta que la llegada masiva de turistas pueda provocar un consumo exagerado de agua. Lo justificaba así. Barcelona baja el consumo durante la temporada turística y en localidades como Salou o La Escala crece. Esto ya lo tenemos contemplado en nuestra planificación. La agencia concluye que no es necesario ni conveniente limitar el consumo de agua del sector turístico. Y acabamos de conocer que después de 9 días de paros, los médicos de Galicia han desconvocado la huelga. Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, era una cuestión de dinero. El acuerdo alcanzado a medianoche entre Xunta y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos recoge 8 puntos que pasan por mejorar las retribuciones de las guardias, que cobrarán más tanto por su presencia física como en las guardias localizadas y en días especiales como Navidad y Nochevieja. Además, recibirán más sueldo por trabajar la mañana de los sábados. Acuerdo que permite desactivar una huelga que ha provocado la cancelación de 1.500 operaciones y más de 30.000 consultas. También de Galicia, este sonido. Para atrás, por favor. El rey emérito ha pasado su primera noche en Sanxenxo y hoy ya podría salir a navegar, aunque será difícil verlo porque de momento ha llegado con más discreción que hace un año. Con más discreción o con esa intención, por lo menos por ahora, es lo que le pidió la Casa Real: perfil bajo, menos ruido mediático. La portavoz del gobierno volvía a remarcar anoche, estaba en Hora 25, decía que el rey Juan Carlos debe dar explicaciones por sus escándalos fiscales. Él tiene que responder ante la sociedad española. Si efectivamente quiere venir a su país, pues puede hacerlo cuando quiera, pero siempre hemos dicho desde el gobierno que la sociedad española merecía una explicación del rey Juan Carlos. La visita del emérito volverá a ser una de las imágenes del día. La otra la vamos a ver en el Congreso a las 9. Arranca el pleno que va a reformar la ley del solo sí es sí, con los votos del PSOE y del Partido Popular. Pese a las críticas del propio PP y pese al rechazo de Podemos, también de la ministra de Igualdad. Es jueves, es 20 de abril.
Podemos ha subido el tono de sus ataques a los socialistas por pactar con la derecha la modificación de la ley de Irene Montero, pero la confrontación con su socio de gobierno va más allá. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. En política exterior, por la relación con Marruecos, la mayor implicación en la OTAN o incluso el anuncio ayer de Pedro Sánchez en materia de vivienda ha vuelto a enfrentar a los socios porque Podemos ha puesto el foco sobre todo en eso, en sus diferencias. Lo pudimos escuchar ayer en el Congreso. Los morados quieren marcar perfil propio y hoy también en la Cámara Baja la votación para reformar la ley del solo sí es sí. Va a potenciar esa imagen de distanciamiento antes de las elecciones. Ana Fernández Vila. Ofensiva de Podemos contra el PSOE por su rectificación a la norma estrella de Irene Montero. No hay forma de explicar que se pacte un retroceso en derechos de las mujeres, pactar una contrarreforma que retrocede en derechos con el Partido Popular. Eso es todo lo contrario a cuidar la coalición. La del sí es sí será la primera reforma antifeminista, avisan los morados, que se desmarcan también del anuncio de Sánchez de 43.000 nuevas viviendas para alquiler social, del que ni siquiera les habían informado. Un anuncio electoralista, según Yone Belarra. Para que se cumplan estos anuncios preelectorales del Partido Socialista, Podemos tiene que gobernar con más fuerza. Y críticas también contra el PSOE por su sintonía con Meloni. El silencio frente a ese gobierno ultra que aprueba el estado de emergencia contra los inmigrantes. Por la estrategia de la guerra de Ucrania o el giro en el Sáhara, y todo con una Yolanda Díaz ausente por su viaje a Nueva York tras su polémica entrevista que sigue levantando ampollas en Unidas Podemos. En el plano judicial y al margen de las rebajas de penas y de las excarcelaciones de delincuentes sexuales, en las últimas horas hemos conocido que el Tribunal Supremo ha dictado ahora la tercera sentencia que sostiene que el consentimiento siempre ha estado en el centro de los delitos sexuales. Vamos a conocer más detalles de esta sentencia, Pedro Jiménez. El Supremo ha dictado la tercera sentencia tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, en la que remarca que desde siempre el consentimiento es sustancial y necesario para que haya delito sexual. El alto tribunal rechaza el recurso de un hombre que se aprovechó de que una compañera de trabajo estaba dormida después de salir de fiesta para tener relaciones sexuales. Ella se despertó con la penetración, cogió un cuchillo y gritó: «Hijo de puta, te voy a matar». La sala confirma la condena de 4 años y medio de prisión. Dice la sentencia que 11 horas después del episodio, la víctima arrojaba una tasa de 0,92 gramos de alcohol por litro de sangre y que por lo tanto no hay elemento para deducir el consentimiento para mantener una relación sexual adulta a la vista de la situación de aturdimiento alcohólico que padecía la denunciante. Por la crónica de tribunales seguimos y nos detenemos ahora en esos mensajes de WhatsApp que publicamos aquí en la SER entre el presidente de la Audiencia Nacional y el número 2 de Interior con el Partido Popular, justo cuando se estaba investigando bajo secreto la trama Kitchen. Lo último es que para la Fiscalía Anticorrupción no tenía la obligación de perseguir al presidente de la Audiencia Nacional por esos mensajes en los que Francisco Martínez le pedía ayuda y consejos sobre la investigación. Es una información de Miguel Ángel Campos. La causa que abrió el exchofer de Bárcenas por los mensajes de WhatsApp entre el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el ex número 2 de Interior con el PP, en plena investigación secreta de la Kitchen, sigue un doble camino. Por un lado, la querella presentada ante el Tribunal Supremo contra el propio Navarro y por otro, la que ha presentado ante el Tribunal Superior de Madrid contra los fiscales anticorrupción del caso por omisión del deber de perseguir un delito. Y la Fiscalía de Madrid también se opone a admitir la querella contra sus compañeros de anticorrupción. Sin entrar en el fondo del caso, la fiscal concluye que los fiscales del caso Kitchen no tenían la obligación de denunciar estos hechos porque el presidente de la audiencia es un aforado ante el Supremo y para actuar contra él habría sido necesaria una resolución del fiscal general del Estado instándoles a querellarse. Una resolución imposible porque nunca informaron al fiscal general sobre estos hechos. Para el abogado de Sergio Ríos, Javier Vasallo, la petición de archivo de la Fiscalía demuestra la existencia de 2 varas de medir de la justicia y los privilegios de según qué cargos en España. El Tribunal Superior de Madrid se reunirá para deliberar sobre la admisión de la querella el 9 de mayo. Y fuera de España sigue la polémica por la exportación a Europa de cereal ucraniano. Ahora la discusión está en las inspecciones de los barcos en el Mar Negro. Ucrania y Rusia se lanzan reproches mutuamente, mientras en la Unión Europea se siguen sumando países a la lista de los que vetan el grano ucraniano. Los países del este están en contra de que esos productos entren en la Unión libres de aranceles. Ángel Villascusa. La Comisión Europea y los ministros de Agricultura de Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía y Hungría no han llegado a un acuerdo para retomar la importación de cereales ucranianos
ucranianos, aunque la Comisión Europea se abre ahora a permitir que estos 5 estados sigan vetando la entrada de cereales siempre y cuando permitan el tránsito hasta el resto de la Unión Europea. El Ejecutivo Comunitario ha anunciado que compensará con 100 millones de euros a los agricultores de estos 5 países del este que llevan meses denunciando que la llegada de productos agrícolas de Ucrania está afectándoles porque no pueden competir en igualdad de condiciones. La Comisión quiere seguir negociando con estos 5 estados, aunque les pide unidad y que dejen de lado las acciones unilaterales que dice solo benefician a Vladimir Putin. Y en plena guerra de Ucrania, el Departamento de Seguridad Nacional aquí en España va a crear un grupo para luchar contra la financiación de armas de destrucción masiva, una amenaza latente que vigila cada vez con más atención el CNI. Javier Bañuelos. Sí, para adaptarse a la nueva realidad geopolítica, el CNI está centrando una buena parte de sus recursos en acabar con la contraproliferación de armas de destrucción masiva. Los ámbitos que trabajamos es el ámbito nuclear, el ámbito bacteriológico, el ámbito químico y, por supuesto, también el ámbito del desarrollo de misiles. Para ello, como reconoce el director de inteligencia del propio CNI, en plena guerra en Ucrania se han visto la necesidad de potenciar ese frente con el objetivo de saber cuáles son los países que están intentando desarrollar mayores capacidades de armas no convencionales. Entre los más de 3.000 agentes del CNI en activo, desplegados en las 72 misiones internacionales, el esfuerzo se centra sobre todo en el control de las exportaciones, pero necesitan ir más allá. Por eso, el Departamento de Seguridad Nacional quiere reforzar ese espionaje poniendo en marcha un nuevo grupo de trabajo que se dedicará a luchar contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Que hasta ahora buscamos noticias del ámbito local que hayan destacado o que llamen la atención a nuestros compañeros de la red de emisoras, así que vamos a parar primero en Euskadi. En Radio Bilbao está Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y en Castilla-La Mancha, en Toledo, está Cristina López Huerta. Buenos días. Hola, buenos días. Cristina, eso de que la Universidad de Castilla-La Mancha ha dedicado una jornada a analizar las repercusiones jurídicas de la canción de Shakira y Bizarrap, entiendo la canción contra Piqué. Así es, nunca sabemos dónde podemos encontrar la inspiración incluso para formar a nuestros estudiantes. Pues sí, el objetivo de esta jornada era aproximar al alumnado a cuestiones de aplicación legal, que algunos de nosotros nos hemos preguntado cuando escuchamos la canción, pues la protección de la intimidad, incluso el derecho internacional, porque ya sabéis que el artista se ha trasladado con sus hijos a Miami, o también las implicaciones que tiene el derecho de imagen por las alusiones más o menos obvias que la cantante hace de su ex, de Piqué, y de su actual pareja, Clara Chía. Y además es que al hilo de esto que te digo, atención al eslogan del cartel anunciador de la jornada, que decía que está claramente dirigido a estudiantes de Derecho y personas a las que les pique la curiosidad. Bueno, ella dice claramente, pero también es interpretable. En ningún momento dice que en primera persona que sea esa persona en concreto, aunque todos podamos intuir a quién se está refiriendo. Es Pilar Molero, la profesora de Derecho Constitucional. La jornada, al parecer, ha tenido mucho éxito, así que ya estudian hacer otra que aborde otro tema candente, del que además nos hablaron aquí una catedrática que decía que también usaba el hola para hablarles a sus alumnos, ¿verdad? Recordaréis, el de la maternidad subrogada, ya sabéis, de la actriz Ana Obregón. Claro, es que no hay nada mejor que las clases prácticas para entender las cosas. Fantástico. Isabel, ¿es posible construir un barco de chocolate? Bueno, esto se podría pensar, vale, pues sí, como las monas de Pascua, pero que flote. Eso es ese al menos el objetivo, ¿eh? En concreto una chalupa ballenera. Los maestros pasteleros de Guipúzcoa, de Josoa, se han puesto a ello, van a emplear para ello 1.500 kilos de chocolate y con ello quieren visibilizar un sector que sufre falta de relevo generacional y dar a conocer además el patrimonio marítimo vasco. Lorena Gómez es la presidenta de Gosoa. La técnica que se va a utilizar directamente es una chalupa real que nos va a servir un poquito de molde para crear, digamos, para que nos entendáis, esa especie de huevo, ¿no?, de base, y a partir de ahí la tendremos que ir rellenando y construirla como si fuese una chalupa de verdad, con su mástil de 8 metros, ¿no?, pues con todos esos, como decimos, esas costillas que se vean. La intención es que flote. El reto se va a alargar hasta junio, ahí veremos si tras la singular botadura la chalupa se va a exhibir durante todo el verano en el museo. Bueno, pues ¿y luego se la van a comer? Mira, eso no lo han dicho.
Y además con las temperaturas que se pronostican para este verano, no sé cómo va a aguantar el chocolate, pero bueno, parece buena iniciativa. Isabel, Cristina, gracias. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es una recomendación que esta mañana nos trae Pepa Blanes y nos propone un libro para conocer la historia de una mujer que ha tenido que luchar contra el estigma de la salud mental. Ella es Mar García Puig. Esta es la recomendación. En 2015 pasaron dos cosas que cambiaron la vida de Mar García Puig, por aquel entonces editora de Seix Barral. Primero fue madre de gemelos, el mismo día en que se convertía en diputada en el Congreso de los Diputados. Que me convertí, ¿no?, como madre, algo íntimo, doméstico, de los cuidados, de los afectos, y en diputada política, algo público, social, colectivo, racional, el mismo día, ¿no? La alegría no duró demasiado y es que tras el parto sufrió un brote psicótico a raíz de una depresión posparto. Aquella vivencia, que todavía hoy continúa, la ha contado en La historia de los vertebrados. El suyo es un libro sobre la salud mental, sobre el trabajo, sobre la política también, la nueva política, pero sobre todo es un libro sobre el amor, como nos explicaba esta escritora y política responsable de cultura en su partido. ¿No? Del peso de estos dos niños, en mi caso, ¿no?, que eran mellizos, ese peso está sobre mí, y en realidad hay toda una serie de afectos, sean biológicos o no, genéticos o no, ¿no?, que está ahí y que también he querido celebrar en este libro. Leer a Mar García Puig es leer otro tipo de maternidades, es deshacernos de la culpa, algo tan arraigado en las mujeres, y también es un gusto por las recomendaciones de otros libros de otras escritoras que antes que ella también hablaron de temas tan íntimos y tan públicos a la vez, como la salud, la maternidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.